En el programa de hoy vamos a ver una masa que sirve para hacer la clásica rosca de Reyes, la rosca de Pascua, pero en realidad no deja de ser una masa clásica de levadura. Las masas de levadura que después llevan materia grasa, huevos, azúcar, etcétera, que son ricas y si bien le podemos dar el formato que les dije antes, lo podemos utilizar también para hacer facturas o pequeños bollos para cualquier momento del día. Realmente es una masa simple de realizar y que da muy buenos resultados. Así que a trabajar para ver de qué manera la vamos a fabricar. La masa que nos sirve para estas roscas es una masa, como les dije, de levadura dulce. Si se toman el tiempo de hacer un fermento previo o una masa previa, después es mucho mejor el sabor y el desarrollo que tiene la masa a posteriori. Por eso, si tienen un poco de tiempo más, directamente pueden colocar en un bol 100 centímetros cúbicos de leche tibia, con 125 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca. 15 gramos de levadura fresca, se utilizan la levadura seca, recuerden que es la mitad de peso, y le vamos a agregar 20 gramos de miel. Entonces, todo esto lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar después a que forme una especie, no de espuma, pero sí una masa con muchos alvéolos. Si no tienen tiempo, estos ingredientes se los agregan directamente a la masa. Después a veces van a tener que esperar un poco más hasta que fermente, pero si no, directamente lo hacemos ahí. Esta masa así fermentada la dejamos por espacio más o menos de unos 25-20 minutos hasta que esté bien alveolada. Y por otro lado, vamos a armar entonces la masa de base. ¿Qué es lo que tenemos? 400 gramos de harina, que es lo primero que vamos a colocar acá. Y a esos 400 gramos de harina, como es una masa dulce, le vamos a incorporar 100 gramos de azúcar común, de azúcar blanco. El azúcar chango es un producto de primera calidad, aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones. Distribuimos bien aquí el azúcar y después le vamos a agregar levadura, nuevamente levadura de cerveza. En este caso tenemos 30 gramos de levadura de cerveza, la desmigajamos bien para que quede bien unida rápido a la masa y después perfumamos con esencia de vainilla, una cucharada así generosa y la ralladura de un limón. Entonces la masa va a estar súper perfumada. Vamos a utilizar un aditivo que se utiliza para masas de levadura. En caso de que ustedes no lo consigan, no se preocupen, no se lo agregan y a lo sumo tendrán que trabajar un poquitito más sobre la mesada. Pero recuerden el momento de pedir algún aditivo en las casas de repostería, díganle para qué lo van a utilizar. Si es para una masa tipo de brioche, una masa de roscas o si es para hacer baguettes. Es decir, son distintos los que vienen para masas con mucho contenido en materia grasa y azúcar que los que vienen para masas de pan. Acá va la ralladura. Entonces tenemos 400 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, incorporamos los 30 gramos de levadura, perfumamos con vainilla y la ralladura de limón. Vamos a agregar 2 huevos y de leche volvemos a tener acá 80 centímetros cúbicos. ¿Qué nos falta? En principio, la sal y el aditivo, que van a ir después, y la materia grasa, que son 100 gramos de manteca, que van a ir después. Vamos a buscar ya este fermento. Entonces tenemos, miren, ven cómo están todos esos alvéolos ahí hechos. Esto ya tiene su reposo y esto lo vamos a incorporar acá. Cuando yo logro multiplicar la colonia de levaduras a través del descanso que tiene esta masa previa, voy a obtener después una muy buen desarrollo de aromas en la masa final. Por eso es que nos tomamos el trabajo de hacer esa preparación previa para después tener muy buen resultado. Integramos los ingredientes a baja velocidad o bien sobre la mesada hasta poder tomar la masa, ¿no? Tomar la masa es cuando se unen todos los ingredientes.
Una vez que yo veo que la harina hidrató, ven que ya forma un bollo, ahí puedo integrar entonces la sal. Son 5 gramos de sal fina, es decir, una cucharadita tamaño café. Y son 5 gramos del aditivo para las roscas. Si no tienen, no se preocupen, no se lo agreguen. Integró bien eso y entonces vamos con la manteca, con esos 100 gramos de manteca a temperatura ambiente, manteca pomada. Y ahora la masa se va, en principio se abre toda cuando le agregamos la materia grasa, pero después por trabajo de la máquina o si lo hacemos por trabajo humano también va a quedar realmente bien. Cuando todo se unió, cuando toda la masa está unida nuevamente, espolvoreamos con un poquitito de harina y ya detenemos directamente el ritmo de la máquina. La vamos a bajar sobre la mesada y la vamos a trabajar un poquito. Y después, recuerden, toda masa de levadura necesita descanso. Así que sacar el gancho y todo esto va a ir a la mesada. Poco. Y con esto vamos trabajando. Todavía la masa está blanda porque recién se está integrando, no hidrató la harina y tenemos que lograr trabajar este bollo hasta poder formar un bollo liso que vamos a dejar reposar. ¿Ven? Trabajamos un poco. Bien, vamos trabajando siempre la masa hasta lograr una especie de bollo que tiramos toda la masa bien hacia el centro para después poder dejar un bollo bien armado ahí. Lógicamente que esta levadura todavía nunca desarrolló, por eso tenemos que esperar a que la masa desarrolle un poco. Es decir, no les diría que duplique el volumen quizás, pero sí que nosotros notemos que empieza a levantar muy bien. Entonces, la vamos a colocar en un sitio tibio, la vamos a tapar y la vamos a esperar una media hora, 40 minutos, depende un poco de cuál es el grado de temperatura que tienen ustedes en su cocina o en su pastelería. Una vez que el bollo ya está, notamos, liso y tierno, entonces lo que vamos a hacer es aplastarlo bien y para formar la rosca, si nosotros cortamos con un cortapastas, normalmente no queda después con esa forma, ¿no es cierto?, tan de domo en todo el derredor. Entonces, clásicamente lo que se hace es hacerle el agujero con el codo. Aunque no lo crean, lo que se hace es directamente la tienen ahí y después van abriendo con las manos hasta lograr una rosca. De esa forma, lo que no se ve de la panadería. Y la forma justamente de la rosca de Pascuas nace en principio por una cuestión de la Pascua asociada a la resurrección de Jesucristo como una continuidad, es decir, es una masa de levadura o es una forma que no tiene ni principio ni fin, es la vida continua. Y de ahí viene un poco la tradición de las roscas. Después la de Reyes en realidad surge como una prolongación de esta pastelería para no lograr en épocas donde el chocolate era muy caro y demás, tener alguna pastelería que fuera clásica de la época de Pascuas, pero que no fuera tan cara como el chocolate. Y lo que sí existía para Reyes era la galette de Roi, una torta de hojaldre, ¿no es cierto? Y esa torta de hojaldre a veces le ponen una corona por encima y tiene escondido, que muchas veces se hace en estas roscas, también esconderle un muñequito de cerámica o de porcelana
Entonces a quien le toque ese detalle ese año será el encargado de hacer o de comprar la rosca para el año siguiente y tendrá un año de fortuna seguramente. Esta rosca la tenemos que aplastar así y dejarla reposar durante unos media hora más o menos en sitio tibio antes de poder pintarla y llevarla al horno. La rosca la vamos a pintar una vez que esté fermentada con una doradura. La doradura es huevos batidos con un poco de sal y un poco de azúcar y un poco de leche o crema de leche. Entonces, digamos, ¿cuánto es un poco? Por cada huevo le pondrán 2 cucharadas de leche, una pizca de sal y una de azúcar, lo baten y lo pasan por un colador. Entonces con eso vamos a tener un color dorado parejo. Yo acá tengo ya la rosca que ya está fermentada, ven que ha crecido bastante. Entonces, puedo cocinarla sin la doradura, pero quedan con mucho mejor color cuando la doramos. Muchos cocinan directamente con la crema pastelera por encima y cocinan todo junto, pero muchas veces se quema y muchas veces se cae a la base, digamos, de la rosca. Por eso conviene pincelarla con huevo nada más y la crema decorarla después. Ahora, si están acostumbradas muy al estilo tradicional, pueden colocar una crema pastelera bien espesa en este momento antes del huevo, porque si no se les va todo para ahí, y después pincelan lo que quedó libre. Si le van a poner para Pascua que lleva un huevo duro, pueden en este momento ahuecarlo y colocarlo ahí. Esto va a ir entonces a un horno 170, 175 hasta 180 grados durante unos 30 minutos aproximadamente. 180 grados, digamos, horno moderado, unos 30 minutos aproximadamente. Además de cocinar nuestras masas, el horno Ormay cuenta con un bello diseño e innovación en todas sus funciones. Para la masa de roscas, hacer un fermento previo mezclando 100 centímetros cúbicos de leche con 125 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca y 20 gramos de miel. Dejar que forme una espuma. Para la masa colocar 400 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 30 gramos de levadura fresca, 2 huevos y 80 centímetros cúbicos de leche. Agregar el fermento previo, 5 gramos de sal fina y 5 gramos de aditivo. Tomar la masa y finalmente colocar 100 gramos de manteca blanda. Cuando el bollo esté unido, sobar sobre la mesada y formar un bollo. Fermentar. Con la mitad, hacer la rosca de Pascua. Bollear y hacer un agujero central. Colocar en una placa enmantecada y dejar fermentar al doble. Pintar con doradura y colocar en horno a 175 grados durante 30 minutos. Con la masa que preparamos para hacer la rosca, en realidad nos salen 2 roscas. Con la mitad de la masa yo hice la que está en el horno y ahora la otra mitad está creciendo acá. Y lo que vamos a hacer es también una rosca pero trenzada y la vamos a rellenar. Entonces, esta masa está, como pasó más tiempo, está un poquito más fermentada. La vamos a bajar a la mesa, se nota mucho más blandita. Y entonces lo que voy a hacer, podría estirarla y rellenarla, pero la idea es darle también como un plegado, como si fuese un mini hojaldrado rápido, lo cual después va a hacer mucho más suave la masa. Entonces estiramos acá y tengo para media receta de la masa unos 120 a 150 gramos de manteca. La manteca está pomada. La vamos a poner. No puede estar muy blanda porque si no se integraría a la masa. Lo que quiero es que quede casi un hojaldrado. Entonces lo que hacemos es pasarla de a poco. Vamos a encerrar la misma con la masa y le vamos a dar 2 o 3 vueltas, como hicimos con el hojaldre, como se hace normalmente con un hojaldre, sin tanto detalle. Ven acá, pongo un tercio, acá coloco un tercio y al igual que hacemos con el hojaldre, estiran en principio hacia donde estaban
la cerradura del doblez y después vuelvo acá, ahí a un tercio, lo que sería un pliegue simple, vamos otra vez a estirarla. ¿Ven? Si yo tengo el pliegue acá, estiro en esa dirección y voy a volver a plegar. Estos serían, digamos, 2 pliegues y con eso para el trabajo que yo necesito realmente está bien. Con acá, ponemos acá y la masa ya la vamos a poder estirar hasta lograr un rectángulo más o menos de 50 por 30. Como recién le acabo de dar los pliegues, la voy a dejar relajar un poco mientras preparo el relleno. Para el relleno, lo que necesito es una pasta para poder untar por encima. Entonces, vamos a mezclar unos 100 gramos de algún dulce de damascos o de ciruelas o de duraznos, alguna mermelada que sea ácida para entonces poder trabajarla muy bien y que no aporte demasiado azúcar a la preparación. Vamos a agregar unos 50 gramos de algún queso tipo cream cheese, algún queso crema, una pizca de canela, unos 50 gramos de azúcar y después tengo 150 gramos de algunas frutas secas, en este caso son avellanas que están tostadas en el horno. Cuando las tostan en el horno se les sale la piel y después las tenemos picadas. Y después tenemos unos 50 gramos de una miga de bizcochuelo. Lo que me falta al relleno es ponerle la ralladura de un limón. Entonces, estiramos más o menos de 50 por 30 y vamos a colocar en la masa toda esta pasta que hicimos con la mermelada, con la canela, el limón y un poco el queso crema. Y vamos a distribuir después las migas y las avellanas. Esto lo esparcimos en una capa muy, muy fina. Tratamos de esparcirla en 2/3 nada más. ¿Ven? Es ahí, le da mucho sabor en poco espacio. Colocamos las migas, las avellanas y si quieren un extra de canela. Todas las avellanas acá y algunas le voy a poner después por encima. Vamos, un poquito más de canela. Pincelo con doradura el borde donde voy a tener la costura, donde voy a tener la base justamente de este rollo. Y ahora entonces enrollamos. Y una vez que tenemos este rollo armado, si ustedes quieran, podrían, para esa clásica torta húngara, cortarla en porciones y después ponerlas en forma vertical en un molde de tubo central. Y tendrían también una versión de esta preparación. Y si no, lo que podemos hacer es cortarla a la mitad con un cuchillo filoso y entonces hacer nuestra rosca trenzando estas 2 partes. No tengan miedo, directamente vamos a trabajar ahí. Y esto, una vez lo tenemos que separar, si está la masa un poco más fría, es mucho más fácil. Bien, ahí está pegada. Vamos a torzarla.
de un lado y del otro, de esta manera. Y después vamos a apoyarla sobre una placa. Para este tipo de masa y de rosca, yo elegí una placa con un antiadherente, porque entonces, lógicamente, como va a quedar parte del relleno, que tiene mermelada y todo eso, se va a pegar mucho. Por eso es preferible que cuando vayan a armar la rosca, tengan en cuenta eso. O le ponen un papel de aluminio súper enmantecado, o bien alguna preparación, y aprovechen a darle algunas vueltas extras. Unen la masa acá en los bordes y agregan las avellanas que tenían extras. Si la masa está así blanda, les diría que las dejen un poquitito en heladera, no fermentando, antes de ponerla al horno. Y si la masa estaba más dura, entonces directamente va así al horno. Vamos a utilizar un horno a 175, 180 grados. Para esta rosca les diría 40, 45 minutos. Así que al horno, 180 grados, 40, 45 minutos. Para la rosca trenzada, estirar la mitad de la masa en un rectángulo. Distribuir 120 gramos de manteca en la superficie. Dar 2 o 3 dobleces como si fuera una masa de hojaldre. Luego, estirar de 50 por 30. Hacer un relleno mezclando 100 gramos de dulce de damascos con 50 gramos de queso crema, canela molida, ralladura de limón y 50 gramos de azúcar. Distribuir el relleno con espátula sobre la masa. Distribuir 50 gramos de migas de bizcochuelo y 150 gramos de avellanas tostadas. Enrollar y cortar por la mitad. Trenzar y dar forma de rosca sobre una placa con superficie antiadherente. Hornear a 180 grados por 40 minutos. Las masas de levadura son muy generosas y nos devuelven muchísimo cuando las trabajamos bien. Por eso anímense a hacerlas, utilicen estas opciones o las que a ustedes se les ocurra donde puedan intervenir. Realmente con una misma masa, sin rellenar, tenemos la rosca de Pascua tradicional, después decorada con crema pastelera, con higos, con cerezas, algunos pistachos, lo clásico de esa época, y después está trenzada con un poquito más de trabajo, pero de todas maneras las masas de levadura nunca buscan ese modelo de perfección que tiene a veces la pastelería fina o la pastelería fría. Por eso, a amasar, a llenar la cocina del perfume con la levadura, y nosotros nos vemos con más masas en el próximo programa.